Sara Hernández pensó que lo había perdido todo. A los 26 años, se estaba ahogando en deudas médicas, alejada de su familia y a punto de ser desalojada. Pero el rumbo de toda su vida cambió en una noche lluviosa de martes por un sándwich de jamón y una cuenta de 240 pesos. Miró al anciano tembloroso en la esquina, a quien todos ignoraban, y tomó una decisión que le costaría su trabajo, pero le daría un legado que nunca imaginó. Dicen que ninguna buena acción queda sin castigo. Pero en el caso de Sara, la bondad no solo abrió una puerta. Le entregó una llave a un secreto enterrado por 40 años. Lo que encontró dentro de esa caja fuerte no fue dinero. Fue una confesión que podría destrozar la ciudad. La lluvia en Jalapa no limpiaba las cosas. Solo hacía que la mugre en las ventanas del ancla oxidada se convirtiera en largas lágrimas grises. Sara Hernández limpió el mostrador por 10ª vez esa hora, con el olor a café rancio y grasa de tocino pegado a su uniforme. Le dolían los pies. Llevaba unos tenis de segunda mano que le quedaban medio número pequeños, pero eran los únicos que podía pagar después de comprar la insulina de su mamá esa mañana. La mesa 4 necesita recambio, Sara. Deja de soñar despierta. Ricardo, el gerente, gritó desde la ventana de paso. Ricardo era un hombre que parecía sudar aceite. Trataba al personal de meseros como piezas intercambiables en una máquina rota. Ya voy, Ricardo, dijo Sara, manteniendo la voz calmada. Agarró la cafetera de descafeinado y se dirigió al fondo. El restaurante estaba casi vacío, salvo por unos traileros cerca de la entrada y una pareja joven discutiendo en susurros en una mesa. Pero en la esquina más lejana, escondido en las sombras de un letrero de neón parpadeante, estaba el viejito. Había entrado hacía 20 minutos, arrastrando los pies fuera del aguacero como un perro callejero mojado. Su abrigo era un remiendo de tweed y lana, comido por polillas en los codos. Llevaba una gorra plana bajada sobre unos ojos lechosos por las cataratas. Todavía no había pedido nada. Solo estaba ahí sentado, temblando un poco, frotándose las manos moradas del frío. Sara se acercó a la mesa. «¿Le traigo algo calientito para tomar, señor? ¿Café, té?» El hombre levantó la vista. Su cara era un mapa de arrugas profundas y barba gris. «No traigo mucho dinero encima, señorita», raspó con voz como hojas secas raspando el pavimento. «Solo un vaso de agua caliente, por favor». A Sara se le apretó el corazón. Afuera hacía unos 3 grados. «No se preocupe», dijo ella bajito, volteando para asegurarse de que Ricardo no estuviera mirando. «El café va por la casa esta noche. De todos modos hicimos de más». No esperó a que protestara. Sirvió una taza humeante y la puso entre sus manos temblorosas. Él envolvió los dedos alrededor de la cerámica como si fuera un salvavidas. «Gracias», susurró. «Usted tiene ojos bondadosos. Algo raro en esta ciudad». «Me llamo Sara», dijo ella. «¿Tiene hambre?» El hombre dudó. Su estómago soltó un gruñido traicionero que se oyó hasta por encima del zumbido del refrigerador. Bajó la mirada avergonzado. No podría. Un sándwich de jamón con queso y papas fritas. «Es el especial», mintió Sara. No había especial. «Apenas cuesta 240 pesos. «Traigo 108 pesos», dijo el hombre, sacando un puñado de monedas y pelusa del bolsillo. «Eso alcanza», sonrió Sara. Volvió a la cocina y metió la orden. Al timbrar el ticket, vio el precio real, 240 pesos. Sara sacó su cartera del delantal. Le quedaban 400 pesos para llegar al viernes. Sacó un billete de 200 y uno de 100, los metió en la caja y sacó el recibo. «¿Qué estás haciendo?» Sara dio un brinco.
Ricardo estaba justo detrás de ella, limpiándose las manos con un trapo. Solo corrigiendo un error que hice en un ticket, tartamudeó Sara. Ricardo entrecerró los ojos, mirando al viejito en la esquina. Ese vagabundo. Otra vez estás alimentando a los callejeros, Hernández. Te dije que esto no es un comedor de pobres. Se ve mal para el negocio. Es un cliente que paga, Ricardo. Pagó en efectivo. Más le vale, gruñó él. Si se queda de más, sácalo. Sara llevó la comida a la mesa. El anciano comió con una dignidad que no iba con su ropa. Usó cuchillo y tenedor para cortar el sándwich, masticando despacio. Cuando terminó, se limpió la boca con cuidado con la servilleta de papel. Sara volvió a recoger el plato. Fue la mejor comida que he tenido en mucho tiempo, dijo él. Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño y pesado envuelto en un pañuelo sucio. Lo puso en la mesa junto con las monedas que le había mostrado antes. Guárdese su dinero, dijo Sara, empujando las monedas con suavidad. De verdad, ya está pagado. El hombre la miró, sus ojos azules acuosos de repente agudos, lúcidos. Usted lo pagó. No era pregunta. No importa, susurró Sara. El dinero es fácil de dar cuando uno lo tiene, dijo el hombre, con voz más fuerte ahora. Pero usted no lo tiene, ¿verdad? Veo los agujeros en sus zapatos, Sara. Se puso de pie, apoyándose en la mesa. Dejó las monedas, pero empujó el objeto envuelto en el pañuelo hacia ella. No puedo pagarle en efectivo hoy, dijo. Pero yo pago mis deudas. Tome esto. No puedo aceptarlo, ordenó él. La autoridad en su voz la sorprendió. Sonaba como un martillo golpeando madera. Ábralo mañana, no antes. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se movía despacio, con una cojera marcada. Espere, ¿cómo se llama?, gritó Sara. Él se detuvo en la puerta, con el viento y la lluvia azotando su abrigo. Arturo, dijo. Solo Arturo. La puerta se cerró de golpe. Sara miró la mesa. Dentro del pañuelo sucio había una llave. No era una llave moderna de casa. Era una llave antigua de esas de esqueleto, de latón pesado, con el número 404 grabado en la cabeza. Y Sara, gritó Ricardo desde la cocina. Deja de mirar la basura y vuelve al trabajo. Sara metió la llave en su bolsillo. No lo sabía entonces, pero el peso de esa llave estaba a punto de tumbarle todo su mundo. A la mañana siguiente, el cielo estaba morado como un moretón. Sara llegó al Ancla Oxidada 15 minutos antes, esperando preparar la estación de café antes de que llegara Ricardo. Necesitaba ese turno. Su casero, don Manuel, había amenazado con cambiar las chapas si no juntaba los 8,000 pesos que le faltaban para la renta antes del jueves. Sara abrió la puerta principal y se quedó helada. Ricardo ya estaba ahí, y no estaba solo. Sentado en la mesa donde había estado Arturo la noche anterior, había un hombre con un traje que costaba más de lo que Sara ganaba en todo un año. Estaba tecleando en una tableta, con un maletín abierto a su lado. Ricardo estaba de pie junto al mostrador, con cara de satisfacción. Buenos días, Sara, dijo con un tono demasiado alegre. Era el tono que usaba antes de malas noticias. Buenos días, Ricardo. ¿Quién es? Quítate el delantal, la interrumpió él. ¿Qué? Estás despedida. A partir de este momento. Sara sintió que la sangre se le iba de la cara. Ricardo, por favor, no puedes. Necesito este trabajo. ¿Qué hice? Él cruzó los brazos. La caja quedó corta anoche. 250 pesos. No, no es cierto,
protestó Sara. Yo misma metí el efectivo. Pagué la comida de ese señor. Contra las reglas, se burló él. Manual del empleado, sección 4. Nada de transacciones no autorizadas. Además, hubo quejas. A los clientes no les gusta comer cerca de gente de la calle. Eres mala para la imagen del lugar, Hernández. ¿La imagen? Sara soltó una risa histérica, entrecortada. Ricardo, esto es un changarro con parrilla. Por favor, mi mamá. Sal de aquí, Hernández, antes de que llame a la policía por robo. Las manos de Sara temblaban mientras se desataba el delantal. Lo arrojó sobre el mostrador. Quería gritar, voltear una mesa, pero estaba demasiado cansada. Se dio la vuelta para irse, parpadeando para contener las lágrimas calientes. Salió a la banqueta, el aire de la mañana le mordía a través del suéter delgado. No tenía trabajo, no tenía dinero y la renta vencía en 24 horas. Metió la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y ver el horario del camión, pero sus dedos rozaron la llave fría de latón que Arturo le había dado. Abra la mañana, le había dicho. La sacó. A la luz del día, la llave parecía aún más antigua. El latón estaba opaco, pero el número 404 se veía claro. Señorita Hernández. La voz vino de la calle. Un Mercedes negro elegante se había detenido junto a la banqueta, ronroneando en silencio. La ventana trasera bajó. El hombre del traje caro que había estado adentro del restaurante ahora estaba en la banqueta. No fue él quien habló, sin embargo. Un chofer había abierto la puerta trasera del auto. Bajó un hombre que parecía dueño de toda la cuadra. Era alto, con cabello plateado peinado hacia atrás perfectamente, vestido con un traje gris carbón de 3 piezas. Llevaba un bastón, pero no se apoyaba en él. Lo sostenía como si fuera un arma. Soy Héctor Tomás Benítez, dijo el hombre. Su voz era suave, grave y profesional. Socio principal en Benítez, Sterling y Asociados. Sara dio un paso atrás. No tengo dinero para un abogado. Si es por mis deudas de tarjeta. Héctor ofreció una sonrisa fina y rara. No vengo a cobrar una deuda, señorita Hernández. Vengo a ejecutar un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? Se equivocó de persona. Sara María Hernández, nacida en Guadalajara. Madre, Janet Hernández. Padre, fallecido. Dirección, calle Pino 42B. Correcto. Sara asintió, sin palabras. Por favor, suba al auto, dijo Héctor, señalando el interior de cuero del Mercedes. No me subo a un auto con un desconocido, dijo Sara, apretando el gas pimienta en su bolsillo. Héctor suspiró y metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un sobresellado. Mi cliente me advirtió que usted podría ser terca. Me dijo que le diera esto si se negaba. Le entregó el sobre. Era color crema, papel grueso de lino. En el frente, con tinta temblorosa escrita a mano, estaba el nombre Sara. Lo abrió. Adentro había una servilleta de cóctel. La misma servilleta barata blanca del ancla oxidada. Escrito con pluma azul de bola estaban las palabras, el sándwich de jamón estuvo delicioso, pero la bondad fue el verdadero alimento. Confíe en Héctor. Él sabe de la llave. Arturo. Sara levantó la vista, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Arturo, el hombre de la calle. Arturo Penaligón Sterling era muchas cosas, dijo Héctor con solemnidad. Sin hogar no era una de ellas. Era excéntrico, sí, pero también era el accionista mayoritario de Industrias Sterling y uno de los dueños de bienes raíces más grandes de la Ciudad de México. A Sara se le abrió la boca.
Arturo falleció esta madrugada en su sueño, explicó Héctor. Padecía cáncer de páncreas terminal. Pasó sus últimas semanas vagando por la ciudad buscando algo que decía haber perdido hace años. ¿Qué buscaba?, preguntó Sara. Humanidad, respondió Héctor. Visitó 12 lugares ayer. Lo echaron de 11 de ellos. Usted fue la única que le dio de comer. Héctor señaló el auto otra vez. Ahora, señorita Hernández, tenemos mucho trabajo por delante y a juzgar por esa llave en su mano, usted tiene una cita en la bóveda del Banco Nacional primero. Sara miró el restaurante, donde Ricardo observaba por la ventana con una mueca confundida. Miró el Mercedes. Miró la llave. Subió al auto. Cuando la puerta pesada se cerró con un golpe sordo, aislando el ruido de la ciudad, Héctor se sentó frente a ella. La llave que tiene abre la caja de seguridad 404, explicó Héctor mientras el auto se incorporaba al tráfico. Pero debo advertirle, Sara. Lo que hay dentro de esa caja ha sido motivo de una amarga pelea familiar por 3 décadas. El sobrino de Arturo, Brandon Sterling, cree que esa caja le pertenece. Y Brandon es un hombre peligroso. ¿Qué hay en la caja?, preguntó Sara. Héctor se ajustó los gemelos de la camisa. La escritura de la hacienda Sterling. Y la prueba de un delito que Arturo encubrió por 40 años. Al aceptar esa llave, no solo heredó una fortuna, Sara. Heredó una guerra. El auto dio la vuelta en una esquina, rumbo al distrito financiero. Sara apretó la llave tan fuerte que se le clavó en la palma. Ya no era solo una mesera. Era un blanco. El Banco Nacional primero era una fortaleza de mármol y pan de oro, una catedral al dinero que hacía que Sara se sintiera más pequeña que nunca en el restaurante. Sus tenis rechinaban en el piso pulido mientras caminaba junto a Héctor Benítez. Los guardias de seguridad asintieron al verlo. Era obvio que lo conocían. Héctor, la gerente del banco, una señora llamada Gloria Galloguay, los recibió. Y esta debe ser la beneficiaria. Sus ojos recorrieron los jeans gastados y la sudadera de Sara, pero no dijo nada. Necesitamos acceso a la caja 404, dijo Héctor, autorizado por el ejecutor del patrimonio de Arturo Sterling. Por supuesto, por aquí. Bajaron a las entrañas del edificio. El aire se volvió más frío, olía a papel viejo y a cobre. Pasaron por una puerta circular de acero macizo que parecía de un submarino. Gloria los llevó hasta una pared llena de cajas de latón. Señaló la número 404. Usted tiene la llave del cliente. La mano de Sara temblaba cuando sacó la llave antigua de esqueleto que Arturo le había dado. No parecía encajar ahí. Era demasiado vieja, demasiado primitiva para esa bóveda de alta tecnología. Pero cuando la deslizó en la cerradura, los mecanismos hicieron clic con un golpe pesado y satisfactorio. Gloria giró su llave maestra y la caja se deslizó hacia afuera. Les daré privacidad, dijo la gerente, retirándose hacia la puerta. Adelante, murmuró Héctor con suavidad. Sara levantó la tapa de la caja metálica larga. Esperaba montones de billetes o diamantes. En cambio, había un diario encuadernado en cuero, un montón de documentos legales y una fotografía. Sara tomó primero la foto. Era en blanco y negro, fechada en 1985. Mostraba a 2 hombres frente a un sitio de construcción. Uno era un joven lleno de vida, Arturo. El otro, sonriendo ampliamente con el brazo alrededor de él. Sara soltó un jadeo y dejó caer la foto. ¿Qué pasa?, preguntó Héctor. Ese es mi papá, susurró ella. Ese es mi padre. Pero mi papá era solo un carpintero. Murió en un accidente de auto cuando yo tenía 5 años. No conocía a millonarios.
Arturo no era millonario todavía entonces, explicó Héctor. Eran socios. Construyeron juntos el primer rascacielos Sterling. Sara tomó los documentos. Testamento de Arturo Penaligón Sterling. Yo, Arturo Sterling, en pleno uso de mis facultades, dejo el 100% de mis bienes, incluyendo la Torre Sterling, la Hacienda de las Lomas y toda mi cartera de acciones, a la hija de mi amigo traicionado, Miguel Hernández, a Sara Hernández. Esto dice que yo lo heredo todo, tartamudeó Sara. ¿Miles de millones? Sí, confirmó Héctor. Pero lea la condición al final. Sara entrecerró los ojos en la letra pequeña. Condición: Sara Hernández deberá vivir en la hacienda Sterling durante 30 días sin ser desalojada ni obligada a irse. Si abandona la propiedad por más de 24 horas o si renuncia a sus derechos, todo el patrimonio pasará a mi sobrino, Brandon Sterling. Es una prueba, dijo Héctor. Arturo quería asegurarse de que usted tuviera el carácter para sostener el imperio. Sabía que Brandon vendría por usted. Como si lo hubiera invocado al mencionarlo, la pesada puerta de acero de la bóveda se abrió de golpe. Un hombre irrumpió. Tendría unos 30 y tantos, guapo de una manera cruel y afilada. Llevaba un traje italiano azul marino y tenía ojos de tiburón que olfateaba sangre. 2 guardias grandotes con uniformes privados, no de banco, lo flanqueaban. Vaya, vaya, dijo el hombre arrastrando las palabras, su voz rebotando en las paredes metálicas. La pequeña beneficiaria de caridad del tío Arturo. Brandon, dijo Héctor, poniéndose delante de Sara. No tiene autoridad para estar aquí. Tengo toda la autoridad, escupió Brandon Sterling. Levantó un papel. Tengo una orden judicial presentada hace 10 minutos. Estamos impugnando la capacidad mental de Arturo. Estaba senil. Le dio una fortuna a una mesera. Cualquier juez se reirá de esto. Brandon se acercó más a Sara. Se cernió sobre ella, oliendo a colonia cara y a agresión. Deme la caja, querida, dijo extendiendo la mano. Está fuera de su liga. Tome un cheque de 200,000 pesos y váyase. Vuelva a servir sándwiches. Es más seguro para usted. Sara miró a Brandon. Miró a Héctor, que estaba tenso pero listo para pelear. Pensó en Ricardo despidiéndola. Pensó en las cuentas médicas impagas de su mamá. Pensó en su papá en la foto, sonriendo al lado del hombre que la salvó la noche anterior. Algo dentro de Sara se rompió. El miedo se evaporó, reemplazado por una ira fría y dura. Cerró la caja metálica de golpe y la metió bajo su brazo. Son sándwiches de jamón, dijo con voz firme. Brandon parpadeó. ¿Qué? Serví sándwiches de jamón con queso, no hamburguesas, aclaró Sara. Se hizo a un lado de Héctor y miró a Brandon a los ojos. Y no voy a tomar su cheque. Quítese de mi camino. Brandon soltó una risa oscura y amenazante. ¿Cree que puede salir de aquí con mi herencia? No es suya, respondió Sara, apretando la caja. Y según su tío, tampoco lo es la hacienda. Me mudo hoy mismo. La sonrisa de Brandon desapareció. Si pone un pie en la hacienda Sterling, le haré la vida imposible. En las casas grandes pasan accidentes, Sara. Las escaleras resbalan. Los cables se envejecen. Eso es una amenaza, intervino Héctor con firmeza. Es un pronóstico, gruñó Brandon. Sara lo empujó para pasar. Brandon la agarró del brazo. Su agarre dolía. Suélteme, dijo Sara. ¿O qué? De repente apareció Gloria con 2 policías armados detrás. Señor Sterling, dijo con firmeza, retire su mano de mi cliente o lo arrestarán por agresión en edificio federal.
Brandon la soltó, alisándose la chaqueta. Se inclinó cerca del oído de Sara. Disfrute la casa, Sara, susurró. No duerma muy tranquila. El viaje a la hacienda Sterling tomó 40 minutos, alejándose del bullicio de la ciudad hacia el silencio del barrio de viejo dinero. Los árboles ahí eran más altos, robles antiguos que arqueaban sobre el camino como dedos esqueléticos tapando el sol. Héctor manejó el Mercedes pesado a través de rejas de hierro oxidadas que se abrieron automáticamente con un gemido al acercarse el auto. El personal ya fue notificado de su llegada, dijo Héctor, rompiendo el silencio. Pero recuerde, Sara, la mayoría lleva 20 años trabajando para la familia Sterling. Hasta esta mañana respondían a Brandon. La lealtad es una moneda complicada. Sara miró por la ventana. La hacienda Sterling era una mole de piedra gris, torretas y yedra. Parecía menos una casa y más un mausoleo esperando cuerpos frescos. No pertenezco aquí, murmuró Sara. Usted es dueña aquí, corrigió Héctor. Nunca lo olvide. La posesión es 9/10 de la ley, pero la confianza es la 10ª que la hace valer. El auto se detuvo. Héctor la ayudó a bajar. Su presencia era el único ancla en un mar de incertidumbre. Esperando en los escalones de la entrada había una mujer que parecía tallada en la misma piedra gris de la casa. Llevaba un vestido negro severo, el cabello recogido en un moño tan apretado que le tiraba de los ojos. Señora Higgins, dijo Héctor con un gesto. Esta es Sara Hernández, la nueva dueña. La señora Higgins no hizo reverencia. No sonrió. Apenas parpadeó. Señor Benítez. No esperábamos un cambio de mando tan repentino. El señor Brandon llamó. Está muy alterado. El señor Brandon ya no es su empleador, señora Higgins. Sara lo es. ¿Está lista el ala este? La suite azul está preparada, respondió ella con voz sin calor. Volteó la mirada hacia Sara. Fue una mirada de pura evaluación, y Sara salió reprobada. La cena es a las 7. En la hacienda Sterling nos vestimos para cenar. Yo, no traje ropa, dijo Sara, apretándose más el suéter. Ya veo, dijo la señora Higgins, las dos palabras cargadas de juicio. Veré si encontramos algo en el ático. Algo de la pila de donaciones. Sara sintió que le ardía la cara, pero levantó la barbilla. Gracias, señora Higgins. No será necesario. Comeré con lo que traigo puesto. Héctor acompañó a Sara hasta el gran vestíbulo. Tengo que volver al despacho para presentar los papeles de la sucesión antes de que cierren los tribunales. Si no lo hago, Brandon presentará una orden para bloquearle la entrada por la mañana. El pánico le apretó el pecho a Sara. ¿Me deja sola aquí con ellos? Héctor le entregó un celular pequeño de prepago. Mi número personal está programado aquí. No use los teléfonos de la casa. Sospecho que están intervenidos. Eche llave a su puerta. Volveré a las 8 de la mañana. Sobreviva la noche, Sara. Esa es la condición. Héctor se fue. La pesada puerta de roble se cerró con un golpe sordo que retumbó por el pasillo cavernoso. Sara se quedó sola. La tarde pasó en un borrón de hostilidad. El personal la ignoraba o cuchicheaba cuando pasaba. Cuando pidió un vaso de agua, la mucama lo dejó caer tan fuerte que el agua salpicó la mesa. A las 7 en punto, Sara se sentó sola en una mesa de comedor larga para 30 personas. Comió un plato de sopa tibia. La señora Higgins la observaba desde las sombras de la puerta de la cocina, como halcón vigilando un ratón en el campo. A las 9 de la noche, Sara ya no aguantaba más la atmósfera opresiva. Se retiró a la suite azul en el segundo piso.
Era una habitación hermosa, llena de muebles antiguos de terciopelo y una cama con dosel, pero estaba helada. Señora Higgins, gritó Sara al pasillo. La calefacción parece no funcionar. No hubo respuesta. El pasillo estaba oscuro. Sara volvió a la habitación y tembló. Había una gran chimenea de gas en la esquina. Decidió encenderla. Se arrodilló sobre la alfombra y alcanzó los controles. Entonces oyó el siseo. No era el siseo suave de una llama piloto. Era un siseo furioso, agresivo, de aire a presión. Sara se quedó helada. El olor llegó de inmediato. Huevos podridos. Mercaptano. La habitación se estaba llenando de gas. Alcanzó la perilla para cerrarla, pero la perilla giraba en vano en su mano. La habían cortado. La válvula estaba trabada en posición abierta. El pánico la invadió. Retrocedió a gatas. Si encendía un cerillo o una chispa estática del pasillo tocaba el aire, todo explotaría. Corrió a la ventana, pintada y sellada. Corrió a la puerta, con llave. «Loigan», gritó, golpeando la madera pesada. «Déjenme salir. Hay fuga de gas». Silencio en el pasillo. Luego, el sonido claro de pasos alejándose. Los vapores se hacían más fuertes. Sara se mareaba. Necesitaba romper la ventana. Agarró una lámpara pesada de bronce de la mesa de noche y la estrelló con toda su fuerza contra el vidrio. ¡Crack! El aire frío de la noche entró de golpe, mezclándose con el gas. Rompió los pedazos dentados restantes y se asomó, tragando oxígeno. Miró abajo. Era una caída de 6 metros a las piedras del patio. No podía saltar. Volvió adentro conteniendo la respiración, agarró el edredón pesado de la cama, lo empapó en el lavabo del baño, por suerte el agua aún funcionaba. Y lo encajó bajo la rendija de la puerta para que el gas no se filtrara al pasillo y encontrara una chispa. Pasó las siguientes 6 horas acurrucada junto a la ventana rota, envuelta en las cortinas para calentarse, con el celular de prepago en la mano. Quería llamar a Héctor, pero él había dicho, sobreviva la noche. Si pedía ayuda y abandonaba la propiedad, violaba la condición del testamento. Brandon ganaría. No me voy, masculló entre dientes castañeteantes. ¿Me oyes, Brandon? No me voy. A las 6 de la mañana, la perilla de la puerta giró. Se abrió. La señora Higgins entró con una bandeja de té, perfectamente compuesta. Se detuvo al ver la ventana rota y a Sara acurrucada en el piso. Olfateó el aire, que aún olía levemente a gas. «Ay, qué pena», dijo la señora Higgins con voz plana. «Parece que hubo una falla en la unidad de calefacción. Debió llamar a mantenimiento, señorita Hernández. Romper un vidrio histórico se descontará de su asignación». Sara se puso de pie, con las piernas entumecidas. Caminó hacia la señora Higgins, tomó la taza de té y la vertió sobre la alfombra. «La perilla estaba cortada, señora Higgins», dijo Sara con voz baja y peligrosa. «Y la puerta estaba cerrada por fuera». «Las casas antiguas tienen pestillos que se atoran», respondió la ama de llaves sin pestañear. «Quiero un cerrajero aquí al mediodía», ordenó Sara. «Y me cambio de habitación». Tomó el estudio de Arturo. «Y si vuelvo a oler gas, no rompo una ventana. Llamo a la policía y la acusan de intento de asesinato». Por primera vez, un destello de miedo cruzó los ojos de la señora Higgins. «Muy bien, señora», dijo con rigidez. Sara había sobrevivido la noche, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Sara trasladó sus cosas, que consistían en su mochila y la caja metálica del banco, al estudio privado de Arturo en la planta baja. Se sentía más segura ahí.
Tenía puertas francesas que daban directo al jardín, así no podía quedar atrapada, y olía a tabaco y cuero, un aroma masculino que le recordaba al hombre del restaurante. Cerró la puerta con una silla trabada bajo la perilla. Aún no confiaba en las llaves. Se sentó en el enorme escritorio de caoba. Era el momento. Sara abrió de nuevo la caja metálica. Pasó por alto los documentos legales y la foto de su padre. Alcanzó el diario encuadernado en cuero. La cubierta estaba gastada, el cuero agrietado por los años. En la primera página, una caligrafía elegante y curvada decía, Las confesiones de Arturo Sterling. Sara comenzó a leer. 14 de octubre de 1985. Lo logramos. Miguel descifró el código. El sistema de inyección de combustible que diseñó no es solo una mejora. Es una revolución. Lo llama la válvula Hernández. Le dije que necesitaba un nombre más pegajoso. Se rió y dijo que solo quería pagar una casa con jardín para su pequeña Sara. Es un buen hombre, mejor que yo. Yo miro los planos y veo millones. Él los mira y ve seguridad. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Su papá había sido un genio. Su mamá siempre decía que era hábil con las manos, pero nunca mencionó esto. Pasó las páginas, hojeando meses de entradas que detallaban su sociedad. Estaban felices. Construían un prototipo. Luego el tono cambió. 2 de febrero de 1986. Los inversionistas están rondando. Quieren la patente, pero no quieren a Miguel. Dicen que es un obrero cualquiera. Quieren una cara para la empresa. Me quieren a mí. Mi hermano Ricardo me está presionando. Dice que hay que sacar a Miguel. Ricardo dice que los negocios son guerra. Le dije que no. Miguel es mi socio. Sara apretó el libro con fuerza. Ricardo. Ese era el papá de Brandon. 15 de marzo de 1986. Soy un cobarde. Dios ayúdeme. Soy un cobarde. Ricardo redactó los papeles. Le dije a Miguel que era solo un trámite para asegurar el préstamo del banco. Le dije que tenía que ceder temporalmente los derechos de la patente a la holding. Confió en mí. Firmó. No leyó la letra chiquita. Se la robé. Le robé la obra de su vida. Sara sintió náuseas. La traición ya era grave, pero sabía cómo terminaba la historia. Su padre murió en un accidente de auto 2 meses después. Pasó las páginas frenéticamente buscando la fecha de la muerte de su papá. Mayo de 1986. 22 de mayo de 1986. No puedo respirar. Miguel está muerto. La policía dice que perdió el control en la carretera del Cañón. Falla de frenos. Un accidente. Pero yo sé. Yo sé. Ricardo sonreía en el funeral. Me dijo, los cabos sueltos están atados, Arturo. Ahora construimos el imperio. Revisé los libros de la empresa. 2 días antes de que muriera Miguel, Ricardo le pagó $5,000 en efectivo a un mecánico en el sur. No hay factura. Mi hermano lo mató, y yo sostuve la pluma que firmó la sentencia de muerte. Sara dejó caer el diario. Golpeó el escritorio con un tut pesado. La habitación pareció girar. No era solo robo corporativo. No era solo una patente robada. Era asesinato. Su padre había sido asesinado por la familia Sterling para asegurar los miles de millones en los que ella ahora estaba sentada. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, respirando en jadeos cortos. Brandon. Brandon era hijo de Ricardo. ¿Lo sabía? Volvió al diario.
La última entrada era de hace 3 días, el día antes de que Arturo muriera. Diciembre de 2025. Me estoy muriendo. El cáncer me devora, pero la culpa ya me ha vaciado por dentro. Brandon es igual que su padre, Ricardo. Sabe del robo. Sabe del mecánico. Me ha estado chantajeando durante años para que no vaya a la policía. Quiere la empresa. Quiere enterrar el pasado. Pero me queda una carta por jugar. Localicé al mecánico. Es un viejo ahora viviendo en Florida. Guardó una grabación de Ricardo contratándolo. Seguro. Puse la grabación en la caja fuerte de las sombras. Brandon no sabe dónde está. Solo el verdadero heredero la encontrará. La pista está en el retrato. La caja fuerte de las sombras, susurró Sara. Miró alrededor del estudio. Las paredes estaban llenas de libros, pero sobre la chimenea colgaba una pintura al óleo enorme. No era de Arturo. Era de los 2 hombres de la foto, Arturo y su padre Miguel, parados en las vigas de acero de un rascacielos, almorzando. Sara se acercó a la pintura. Se titulaba La Fundación. La estudió. Las pinceladas eran gruesas. Su padre parecía feliz. En su mano sostenía una lonchera. Sara entrecerró los ojos. Pintado en el lado de la lonchera, increíblemente pequeño, había 3 números, 7, 21, 18. Miró la estantería. Sacó libros. Tocó el marco de la pintura. Nada. Entonces recordó la caja fuerte de las sombras. Apagó la lámpara del escritorio. La habitación se hundió en oscuridad, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las puertas francesas. La luz lunar cayó sobre la pintura. Sara soltó un jadeo. La pintura debía tener algún material reflectante o pigmento fosforescente invisible a la luz del día. En la oscuridad, bajo la luna pálida, apareció una flecha en el lienzo, brillando débilmente. No apuntaba a la pintura, sino al piso justo debajo del escritorio donde ella había estado sentada. Sara se arrodilló. Apartó la alfombra pesada. Las tablas del piso parecían roble sólido. Pasó los dedos por ellas. Una tabla estaba ligeramente floja. Usó el abrecartas del escritorio para levantarla. Debajo no había una caja fuerte, sino un pequeño teclado digital incrustado en la viga del piso. Tecleó los números de la lonchera, 7, 21, 18. Clic, una sección de la pared se abrió. Dentro había una grabadora digital y un expediente grueso etiquetado como el mecánico. Sara lo alcanzó, con la mano temblando. Esto era la prueba que mandaría a Brandon a la cárcel y limpiaría el nombre de su padre. De repente, el vidrio de las puertas francesas se hizo añicos hacia adentro. Sara gritó, apretando el expediente contra su pecho. Una figura entró por el vidrio roto, pisando los pedazos. Vestía equipo táctico negro, el rostro cubierto por un pasamontañas. Llevaba una palanca. «Entréguelo, señorita Hernández», gruñó una voz. No era la voz de Brandon. Era más grave, más áspera, un matón contratado. Sara retrocedió, atrapada entre el escritorio y la pared. «Ayuda», gritó, aunque sabía que nadie en esa casa vendría. El hombre levantó la palanca. «El expediente ahora». Sara miró el globo terráqueo pesado de bronce sobre el escritorio. Miró al intruso. Ya no era una mesera. Era la hija del hombre que construyó este imperio. Y estaba harta de ser servida. Agarró el globo y lo lanzó. No al hombre, sino al interruptor principal de la luz en la pared. La habitación quedó en tinieblas absolutas. Sara se tiró bajo el escritorio justo cuando la palanca se estrelló contra la madera donde su cabeza había estado un segundo antes.
El estudio estaba completamente oscuro, salvo por los rayos irregulares de luna que cortaban a través de las puertas francesas rotas. El intruso respiraba con jadeos pesados y roncos, blandiendo la palanca en arcos ciegos y violentos. ¡Zas! ¡Crack! Una estantería se astilló. ¡Zas! ¡Tud! El pesado escritorio de roble gimió bajo el impacto. Sara se pegó al piso. El expediente etiquetado como el mecánico lo tenía metido dentro del suéter. Su corazón latía como un pájaro frenético contra sus costillas. Conocía la distribución de la habitación. El intruso no. Esa era su única ventaja. Necesitaba salir, pero el intruso bloqueaba las puertas rotas. La única otra salida era la puerta de roble pesada que daba al pasillo, pero la había cerrado por dentro con llave. Se arrastró. Las fibras de la alfombra le raspaban las rodillas. Avanzaba centímetro a centímetro hacia la chimenea. Su mano rozó metal frío, el atizador de hierro. Lo agarró. Era pesado, sólido. «Puedo oírte respirar, cariño», gruñó el hombre. Se detuvo. Estaba escuchando. Sara vio su silueta contra la luz de la luna. Giraba la cabeza, escaneando la oscuridad. Dio un paso hacia ella. Sara no esperó. Se lanzó hacia arriba, blandiendo el atizador con toda la fuerza que le daba la adrenalina. ¡Clang! El hierro golpeó la rodilla del intruso. Se oyó un crujido nauseabundo de hueso. El hombre soltó un aullido gutural de puro dolor y se derrumbó de lado, soltando la palanca. Sara no se quedó a ver si se levantaba. Corrió hacia las puertas francesas rotas. Trepó sobre los vidrios rotos, sintiendo cómo le cortaban las palmas, y cayó rodando sobre el pasto mojado del jardín. La lluvia había regresado, un diluvio frío e implacable. Sara se puso de pie y corrió. No hacia la entrada principal. Estaba a 1 kilómetro y severamente cerrada. En cambio, corrió hacia el garaje, un edificio separado cerca de las caballerizas. Recordaba haber visto una camioneta vieja estacionada al lado ese mismo día. La camioneta del jardinero. «Atrápenla», gritó una voz desde la casa. Sara miró atrás. Las luces se encendían en la hacienda. La señora Higgins estaba en la terraza trasera, señalándola. 2 hombres más en trajes oscuros corrían desde el costado de la casa. Brandon no había contratado solo a un matón. Había traído un equipo. Sara llegó a la camioneta. Era una Ford oxidada de los 90. Probó la puerta. Abierta. Saltó adentro, rezando porque las llaves estuvieran ahí. No estaban. «No, no, no», sollozó Sara, revisando el parasol, las alfombras del piso. Los hombres se acercaban. Estaban a 50 metros. Veía el brillo de pistolas en sus manos. Miró el encendido. Los cables bajo el tablero colgaban sueltos, expuestos. Su padre había sido mecánico antes de ser inventor. Le había enseñado cosas. Rojo con rojo. Tierra con negro. Arrancó la cubierta de plástico de los cables. Sus manos resbalaban por la lluvia y la sangre. Los hombres estaban a 20 metros. «Para», gritó uno. Un disparo rompió el aire, astillando el espejo lateral. Sara torció los cables. Saltaron chispas. El motor tosió, escupió y rugió a la vida. Metió reversa y pisó el acelerador. La camioneta salió disparada hacia atrás, las llantas patinando en el lodo antes de agarrar tracción. Golpeó a uno de los hombres que corrían con el guardafango trasero, mandándolo a rodar entre un rosal. Cambió a drive y huyó. La camioneta zigzagueó por el jardín impecable,
arrancando terrones de césped y rompiendo la reja de madera que daba a la carretera de servicio. Estaba fuera, pero no a salvo. Agarró el celular de prepago que Héctor le había dado. Marcó su número con dedos temblorosos. Benítez contestó al primer timbrazo. Héctor, es Brandon. Mandó hombres. Tienen armas. Tengo la prueba. Lo tengo todo, gritó Sara sobre el rugido del motor. ¿Dónde estás?, preguntó Héctor con voz afilada como navaja. Voy por la carretera de servicio hacia la autopista. Estoy en una camioneta Ford Pace. Escúchame, Sara. No pares. Maneja al cuarto distrito. Te encontraré ahí. Ya estoy llamando al comisario. Sara miró el retrovisor. 2 faros de xenón cortaban la oscuridad detrás de ella. Un SUV negro, y ganaba terreno rápido. La persecución había empezado. La carretera de servicio era angosta y sinuosa, resbalosa por la lluvia. Sara luchaba con el volante, la vieja camioneta gimiendo mientras tomaba curvas sobre 2 ruedas. El SUV detrás le dio un golpe al parachoques, sacudiéndole los dientes. «Y me están embistiendo», gritó Sara al teléfono. «Mantén la línea abierta, Sara. La policía está rastreando tu GPS. Están a 3 minutos». ¿3 minutos? Podían ser 3 años. El SUV se emparejó a su lado. La ventana bajó. Era Brandon Sterling en el asiento del copiloto. Parecía desquiciado, el cabello pegado a la frente. Levantó una pistola. «Y para, basura de mesera», gritó Brandon. Sara lo miró. Miró la carretera adelante. Una curva cerrada se acercaba, bordeando un barranco empinado que caía al río. Frenó de golpe. La maniobra fue inesperada. El chofer de Brandon, esperando una carrera, seguía acelerando. El SUV pasó de largo. Cuando el chofer se dio cuenta de la curva, ya era tarde. Frenó, pero el impulso llevó al vehículo pesado de lado. El SUV derrapó, golpeó la barandilla, se volcó por el borde y rodó cuesta abajo, desapareciendo en el agua oscura de abajo. Sara se quedó sentada en la camioneta al ralentí, el pecho subiendo y bajando. El silencio regresó a la carretera, roto solo por la lluvia y las sirenas lejanas de la policía que se acercaba. Miró el asiento del pasajero donde estaban el expediente y la grabadora. «Sigo aquí», susurró al vacío de la cabina. «Sigo aquí». El juicio del Estado contra Brandon Sterling fue llamado el juicio de la década por la prensa. El tribunal estaba lleno hasta el tope todos los días. La gente acampaba afuera por un asiento. Querían ver a la mesera que derribó un imperio. Sara estaba sentada en la mesa de la acusación con un traje azul marino sencillo. Se veía cansada, pero mantenía la espalda recta. Héctor Benítez estaba a su lado, un tiburón en su hábitat natural. Brandon había sobrevivido el accidente con una pierna rota y una conmoción. Estaba sentado en la mesa de la defensa, fulminando a Sara con la mirada. Su abogado, un arreglador de alto precio llamado Marcos Torne, paseaba por el piso. «Señoras y señores del jurado», tronó Torne. «Todo este caso es una fabricación. Una mesera cazafortuna sedujo a un anciano senil moribundo, falsificó un testamento y ahora trata de inculpar a su sobrino dolido con historia antigua. La grabación que dice haber encontrado es inadmisible. Tiene 40 años. La cadena de custodia está rota. Solicitamos desestimar». La jueza, una mujer estricta llamada Justicia Pendergast, miró por encima de sus lentes. «Señor Benítez». Héctor se puso de pie. No gritó. Habló con una precisión tranquila y aterradora. «Su señoría, la defensa dice que la grabación es historia antigua.
Pero el crimen es actual. No solo acusamos a Brandon Sterling de pecados pasados. Lo acusamos de conspiración para cometer asesinato la semana pasada. Objeción, gritó Thorne. Especulación. Tengo un nuevo testigo, dijo Héctor con calma. Alguien que la defensa no espera. Las puertas del fondo del tribunal se abrieron. Un hombre en silla de ruedas fue empujado por un alguacil. Era increíblemente viejo, la piel como pergamino, conectado a un tanque portátil de oxígeno. La cara de Brandon se puso blanca. Diga su nombre para el registro, pidió Héctor. El anciano bajó la máscara de oxígeno. Mi nombre es Elías Van. Fui mecánico de Industrias Sterling en 1986. Un murmullo recorrió la sala. Señor Van, dijo Héctor. ¿Saboteó usted el auto de Miguel Hernández? Lo hice, jadeó el anciano. Ricardo Sterling me pagó $5,000. Me dijo que cortara la línea de frenos. ¿Y por qué viene a declarar ahora? Porque, dijo Van señalando con un dedo tembloroso a Brandon, porque él dejó de pagarme. Por 20 años Ricardo me pagó para que callara. Cuando Ricardo murió, Brandon tomó los pagos. Me visitó en Florida hace 6 meses. Me dijo que si alguna vez hablaba con la chica, me mataría. Y mentiroso, gritó Brandon poniéndose de pie. Es un viejo senil. Siéntese, señor Sterling, golpeó la jueza el mazo. Héctor se volvió al jurado. Tenemos los registros bancarios, señoras y señores. Transferencias mensuales de la cuenta personal de Brandon Sterling al señor Van. El silencio se compró. Pero la verdad es gratis. Héctor tomó la grabadora digital que Sara había encontrado en la pared. Y finalmente, la grabación encontrada en la caja fuerte de las sombras. No es solo Ricardo hablando. Escuchen hasta el final. Presionó reproducir. La sala quedó en silencio. La voz de Ricardo, pequeña y vieja. Solo hazlo, Elías. Haz que parezca un accidente. La voz de Elías. Es arriesgado, señor Sterling. Ricardo. Hazlo. Mi hijo está mirando. Quiero que aprenda cómo manejamos los problemas. Hubo una pausa en la cinta. Luego una voz infantil, aguda, habló. ¿El hombre malo se fue, papi? ¿Ricardo? Sí, hijo. Se fue para siempre. La sala estalló. Brandon se hundió en su silla, derrotado. Había estado ahí. Lo había sabido desde niño. La podredumbre en la familia Sterling llegaba hasta la médula. Una hora después, el jurado regresó con un veredicto en tiempo récord. Culpable en todos los cargos. Fraude, malversación y conspiración para cometer asesinato. Mientras los alguaciles esposaban a Brandon, él se detuvo al pasar por la mesa de Sara. Esta vez no se burló. Solo la miró con ojos vacíos. Eres solo una mesera, murmuró. No sabrás qué hacer con el dinero. Lo perderás todo. Sara se puso de pie. Se inclinó cerca. Sé exactamente qué hacer con él, Brandon. Voy a pagar la cuenta. 6 meses después, el ancla oxidada se veía diferente. Las manchas de grasa habían desaparecido. El letrero de neón estaba arreglado. Las ventanas brillaban. Sara entró, no con uniforme, sino con jeans y un suéter bonito. Pasó detrás del mostrador. Ricardo, el viejo gerente, ya no estaba. Sara lo había despedido el primer día. En su lugar estaba una joven llamada María, madre soltera que había luchado por encontrar trabajo. ¿Cómo va el rus del almuerzo, María?, preguntó Sara. ¿Lleno, jefa? María sonrió.
Todos quieren comer en el lugar donde todo empezó. Sara miró la mesa de la esquina, la de las sombras. Había una placa atornillada en la pared arriba, reservado para Arturo, para los hambrientos, los perdidos y los bondadosos. Sara había convertido la fortuna Sterling en la Fundación Hernández. Había pagado las deudas médicas de todos los empleados de servicio de comida en la ciudad. Había abierto albergues. Había mejorado el barrio. La campana sobre la puerta tintineó. Una anciana entró, fría y hambrienta, contando centavos en su mano. Miró el menú en la pared, su rostro cayendo al ver los precios. Sara salió de detrás del mostrador. Se acercó a la mujer con un menú. Bienvenida al Ancla Oxidada, dijo cálidamente. Yo, no puedo quedarme, dijo la mujer. No traigo suficiente. Sara sonrió. Y en esa sonrisa, el fantasma de Arturo Sterling pareció asentir con aprobación. No se preocupe, dijo Sara. El especial de hoy es el sándwich de jamón con queso, y va por la casa. Y así fue como un solo acto de bondad hacia un desconocido derribó un imperio corrupto y cambió una vida para siempre. Sara Hernández demostró que aunque el dinero es poderoso, la integridad es inquebrantable. Perdió su trabajo ese día, pero ganó un destino que nunca imaginó. Hace pensar, ¿a quién pasas de largo todos los días? ¿Qué batallas están peleando? ¿Y qué puertas podrían abrirse si solo te detienes a ayudar? Si te gustó esta historia de justicia, traición y redención, por favor dale like. Ayuda mucho a que el canal crezca. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que las buenas personas todavía ganan al final. Y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo drama lleno de giros. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.